Lo primero a tener bien presente en este tipo de ejercicios es qué es un seno, qué es un coseno y dónde los encuentro. Aquí tenemos un círculo. A este círculo lo llamamos el círculo trigonométrico y la característica que tiene es que su radio es 1. Es decir, si desde el centro trazo una línea recta hasta la circunferencia, estoy seguro que esto de aquí vale 1. Además, partiendo desde el centro de la circunferencia, trazamos una perpendicular y una horizontal. A la vertical la llamaremos Y y a la horizontal X. Estos son nuestros ejes cartesianos. Como ya sabemos, los ejes cartesianos tienen la siguiente característica y es que cualquier unidad, cualquier valor que esté hacia la derecha, partiendo del punto hacia la derecha en la horizontal, tendrá valor positivo y además cualquier valor hacia arriba en el eje de las Y, en el eje vertical, también será de valor positivo. Así pues, hacia abajo es valor negativo y hacia la izquierda también valor negativo. Teniendo esto claro, esta circunferencia trigonométrica nos sirve para dibujar sobre él ángulos. Voy a dibujar, por ejemplo, el ángulo de 45 grados, más o menos. Este ángulo de aquí mide 45 grados. Y aquí es donde entra el concepto de seno y coseno. Imaginémonos ahora que ponemos aquí una pequeña linternita. La enchegamos y esto generará una luz. Si nos imaginamos que el ángulo, esta línea de aquí, es opaca, va a generar una sombra perpendicular, de manera que todo esto será sombra. En el eje de las Y veremos un sombreado, este sombreado de aquí. Si hacemos exactamente lo mismo, pero de forma perpendicular, no horizontal, es decir, ponemos aquí la misma linternita y esto genera también una luz, vamos a ver que ocurre algo parecido. Todo esto de aquí será sombra y en el eje de las X, en este caso, veremos también que se está formando un sombreado. Pues bien, estas sombras son lo que conocemos como seno y coseno del ángulo 45. En el eje de las X, este valor de aquí será el coseno de 45 grados y en el eje de las Y, este valor de aquí será el seno de 45 grados. Aquí hay algo muy importante que decir y es que obviamente este seno de aquí y este coseno de aquí serán positivos. ¿Por qué? Porque están en los ejes, en el lado de los ejes positivos en nuestro eje cartesiano. Estos son los conocimientos básicos, lo que tenemos que tener medio presente para empezar a hacer este tipo de ejercicios. A medida que vayamos haciendo más ejercicios, pues ya profundizaremos cuando haga falta. Veamos el apartado A. El apartado A me pide el seno de 150 grados. En este ejercicio nos están pidiendo que mostremos, que calculemos estos ángulos en función, en relación a los ángulos del primer cuadrante. Los ángulos del primer cuadrante son todos los ángulos que podemos poner aquí. Y es que este cuadrante de aquí es el primero, este de aquí será el segundo, este de aquí el tercero y finalmente el cuarto. ¿Qué características tienen estos cuadrantes? El primer cuadrante vemos que el seno es positivo y el coseno también es positivo. En el segundo cuadrante el seno es positivo pero el coseno es negativo. En el tercer cuadrante el seno es negativo y el coseno también lo es. Y finalmente en el cuarto cuadrante el seno es negativo y el coseno es positivo. Por si acaso vale decir que el ángulo sobre el eje de las X en el sentido positivo será el ángulo 0, este es el ángulo de 90 grados, este ya está puesto aquí, el ángulo de 80 grados y este de aquí será el de 270. A veces nos encontraremos ciertos ejercicios que nos ponen los ángulos no en grados, sino en radianes. Bueno, 0 grados en este caso serán 0 radianes, aquí 90 grados serán pi medios, 80 grados serán pi radianes, 270 grados serán pi medios más pi radianes, es decir, 3 pi medios, si sumamos todo este valor de aquí, que son pi radianes, más este valor de aquí, que será como hacer un cuarto, pues tendremos este valor de aquí. Y el valor 0 o 360 grados también lo podemos poner como 2 pi radianes. 2 pi radianes es lo mismo que 0 radianes. Otra cosa de teoría que tenemos que tener muy presente y es lo que venía a decir los ángulos que encontramos en el primer cuadrante.
con los que tendremos que relacionar todos los del apartado. Aquí os voy a enseñar una pequeña regla memotécnica. Si ponemos aquí los ángulos más importantes, los que tenemos que aprendernos de memoria, veréis ahora que no hace falta saberlos de memoria si aprendemos esta regla memotécnica. Ponemos aquí los más importantes, 30, 45 y 60, el seno y el coseno de cada uno. Y por si acaso también pondré la tangente. Bueno, para construir lo que vale el seno, el coseno y la tangente de cada uno de estos valores, de cada uno de estos ángulos, primero de todo ponemos aquí 1, 2, 3 y ahora hacia atrás. 1, 2, 3. Hacemos la raíz cuadrada de todos los valores y finalmente dividimos entre 2. Ya lo tendríamos. Para calcular las tangentes debemos saber que la tangente, por ejemplo, de cualquier ángulo, de un ángulo alfa, será igual al seno de alfa entre el coseno de alfa. Luego, por ejemplo, si quisiéramos saber la tangente de 30 grados, bastaría con hacer en el numerador arriba el seno de 30 grados entre el coseno de 30 grados, que viendo en la tabla ya sabemos lo que vale, ¿no? Raíz cuadrada de 1 entre 2 partido de raíz cuadrada de 3 entre 2. Y esto nos da raíz cuadrada de 3. Os pongo aquí las soluciones por si acaso. Esto realmente me da partido entre 3, aquí me da obviamente 1 y aquí me da, eso sí, raíz cuadrada de 3. Tratad de memorizar la forma en la que se construye esta tabla, si no, no la tenéis que memorizar directamente. Vamos a ver lo que vale el seno de 150 grados. El ángulo de 150 grados andará más o menos por aquí. Todo esto de aquí vale 150 grados. Luego, si esto de aquí vale 150 grados, este cachito de aquí valdrá 30 grados. Geométricamente, si yo trazo aquí una raya horizontal, ¿sí? Y desde el punto donde corta la circunferencia hasta el centro trazo también una recta, más o menos, este ángulo de aquí también valdrá 30 grados. Que como ya sabemos, el seno de 30 grados es igual a 1/2. Si nos fijamos, el ángulo de 150 grados y el ángulo de 30 grados comparten el mismo seno, tanto en signo como en valor. Si pusiéramos aquí una linterna o la ponemos aquí, la sombra generada será la misma. Y eso es debido a que el ángulo de 150 grados hasta el ángulo de 180 existe el mismo trecho que el trecho que hay desde el 0 grados al 30 grados. Si lo vemos geométricamente veremos que el seno vale lo mismo. Luego, si el seno de 30 grados es 1/2, también lo es el seno de 150 grados. En el apartado B nos piden el coseno de 225 grados. Primero de todo ponemos de forma orientativa en nuestro círculo trigonométrico el ángulo de 225 grados. Luego, es decir, más o menos a medio cuadrante. Bueno, más o menos no, exactamente a medio cuadrante. Y ahora veremos por qué. Si a 180 le sumo medio cuadrante, ten en cuenta que cada uno de los cuadrantes son 90 grados, luego medio cuadrante es 45 grados, le sumo a 180 45 grados, me da exactamente 225. Todo este valor de aquí serán 225 grados. Y ahora vamos a buscarle la similitud con algún ángulo del primer cuadrante. Si tomo, por ejemplo, la recta que forma el ángulo y la estiro, geométricamente puedo ver que el valor del seno de 225 será el mismo que el valor del seno del otro ángulo que he formado estirando la recta, solo que con signos opuestos. ¿Veis que esto y esto valdrán lo mismo? Lo mismo ocurre exactamente con el coseno. Ese ángulo que he formado tendrá un coseno del mismo valor, pero con signo opuesto. Este valor de aquí y este otro valor de aquí valen exactamente lo mismo. Luego, ¿qué ángulo es este el que he formado? Bueno, si esto de aquí son 45 grados, este valor de aquí serán 45 grados. Así pues, si yo lo que quiero saber es el coseno de 225, debo saber que esto vale exactamente lo mismo que menos el coseno de 45 grados. Menos porque debo cambiarle el signo. Si nos acordamos de la tablita, yo sé que el coseno de 45 grados es raíz cuadrada de 2 entre 2.
Si cambiamos el signo, pues tenemos menos raíz cuadrada de 2 entre 2. En el apartado C nos piden el seno de 7pi entre 4 radianes. La diferencia aquí está en que el ángulo nos lo están dando en radianes y nosotros nos es mucho más fácil en matemáticas trabajar con ángulos, al menos en este tema. Así que lo que podemos hacer es un factor de conversión. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, primero de todo, como habíamos dicho, si dábamos toda una vuelta, esto eran 2pi radianes. Y también son 360 grados. Luego 2pi radianes son 360 grados. Ese será nuestro factor de conversión para transformar 7pi cuartos en ángulos. ¿Cómo hacemos esto? Pues si yo lo que tengo son 7pi entre 4 radianes y yo sé que 2pi radianes son 360 grados, me quedará 315 grados. Ten en cuenta que para hacer un factor de conversión, primero necesito una relación entre los dos factores que quiero convertir, 360 grados son 200 pi radianes, y luego los coloco en una fracción de manera que radianes y radianes, es decir, el factor que yo quiero simplificar, que yo quiero cambiar, se me simplifique y arriba pongo el valor que yo quiero tener. Fíjate, un segundo, vale. Fíjate que radianes en este caso está multiplicando, es en la unidad de 7pi cuartos, estará arriba, luego para simplificarla tengo que poner los radianes abajo. Una vez que se me ha simplificado, arriba pongo el valor que yo quiero tener, el factor que yo quiero tener. Muy bien, una vez que hemos averiguado de qué ángulo se trata, realmente el seno de 7pi cuartos será lo mismo que el seno de 315 grados. Hacemos lo mismo de siempre, ponemos orientativamente más o menos este ángulo. Yo sé que este valor de aquí son 270 grados. 315 menos 270 son 45 grados. Es decir, que si a 270 le sumo 45 grados, más o menos aquí, lo que obtengo serán 315 grados. Es decir, todo este ángulo de aquí son 315 grados. Ahora debo encontrar una similitud con algún ángulo del primer cuadrante. Como podéis imaginar ya, si este valor de aquí son 45 grados, si soy capaz de transportar este ángulo, el de 315 grados, al primer cuadrante, podré ver de qué seno y coseno se trata. Lo transporto marcando aquí una perpendicular hasta el primer cuadrante, donde al tocar la circunferencia y luego trazando un ángulo desde ese punto al centro de la circunferencia, a ver si esto me deja, ahí está, veo que comparte seno y coseno con 45 grados. El coseno valdrá exactamente lo mismo, mientras que el seno valdrán lo mismo, fíjate, esto de aquí vale lo mismo que esto de aquí, solo que si hacia abajo es negativo y hacia arriba es positivo, pues tendrán signos cambiados. Vamos, que el seno de 7pi cuartos es lo mismo que el seno de 315 grados y además es lo mismo que menos el seno de 45 grados. Y esto, finalmente, como ya sabíamos de la tabla, vale menos 2pi entre 2. Este menos es este mismo menos, el que cambia el signo. Apartado D nos piden la cosecante de 135 grados. ¿Qué es esto de la cosecante? Bueno, tenemos que saber que la cosecante, qué feo, repito ahí, la cosecante de 135 o de cualquier ángulo, de alfa por ejemplo, será exactamente lo mismo que 1 partido el seno de ese mismo ángulo. Esto se lee como la inversa del seno. Siempre que vemos un valor en el denominador y en el numerador un 1, eso es la inversa de ese valor, ¿vale? Entonces la cosecante de alfa o la cosecante de cualquier ángulo es la inversa del seno, o 1 partido el seno de ese ángulo. ¿Que hablamos del ángulo 135 grados? Pues ponemos 135 grados, ningún problema. Luego, sacando el seno de 135 grados y aplicándole la inversa, sabré yo la cosecante de 135 grados. Ok. El ángulo de 135 grados pues andará en el segundo cuadrante.
Si a 90 grados le sumo 45, ¿no? Pues lo que yo voy a tener son 135 grados, llámame loco. Aquí tenemos el ángulo de 135 grados. Como sabemos, este ángulo de aquí son 90 grados. Si le sumo 45 grados, será todo este ángulo de aquí, tendré el de 135 grados. Si transporto este ángulo al primer cuadrante, hacemos aquí una horizontal justo en el punto donde corta con la circunferencia, hasta cortar la circunferencia en el primer cuadrante, veré que coincide exactamente con el ángulo de 45 grados. Es decir, este valor de aquí son 45 grados. Fíjate que coincide este valor de aquí con este otro, como era de esperar. Ok, es decir, puedo ver aquí claramente que comparten el seno, tanto en signo como en valor. Es decir, que el coseno de 135 grados es la inversa de 135 grados, que a su vez, lo pongo así, será la inversa del seno de 45 grados. Es más, habiendo visto ya la tabla, yo sé que el seno de 45 grados es raíz cuadrada de 2 entre 2. Es decir, que esto es la raíz cuadrada, la inversa, perdón, de la raíz cuadrada de 2 entre 2. Si nos imaginamos aquí un 1 y hacemos esta operación de aquí, ese valor lo ponemos arriba, es decir, 2, y luego multiplicamos los denominadores y los ponemos abajo. Luego, si este valor lo multiplico por raíz cuadrada de 2 y raíz cuadrada de 2, a esto se llama racionalizar. A ver si aparece. Hola. Ya le está dando chungazos a esto. No, vamos. Vale. Si a este valor lo multiplicamos y lo dividimos por lo mismo, concretamente por la raíz cuadrada de 2, dado que en el denominador tengo raíz cuadrada de 2, recuerda, a este procedimiento lo llamamos racionalizar, realmente ya está justificado por sí mismo, porque dividir y multiplicar por lo mismo es igual a multiplicar por 1, y ese es el valor neutral, que no pasa nada, ¿no? Pues me va a quedar que abajo me queda raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2, y arriba me queda 2 por raíz cuadrada de 2. Las raíz cuadradas se me anulan, porque esto es como si fuera raíz cuadrada de 2 al cuadrado, ¿vale? Me quedará un 2, y arriba me queda 2 por raíz cuadrada de 2. Esto se me simplifica. Luego, la cosecante de 135 grados es raíz cuadrada de 2. Veamos ahora el apartado E, tangente de 330 grados. Primero de todo, recordamos que la tangente de cualquier ángulo, en este caso, por ejemplo, de 330 grados, va a ser lo mismo que el seno de 330 grados entre el coseno de 330 grados. Luego, si averiguamos lo que vale el seno de 330 grados y el coseno de 330 grados y hacemos esa división, tendremos la tangente de 330 grados. El ángulo de 330 grados debe estar en el cuarto cuadrante. Concretamente, si este valor de aquí son 360 grados, 30 grados menos tendremos 330 grados. Así pues, aquí tengo el ángulo de 330 grados. Todo este recorrido en ángulo será 330 grados, donde este cachito pequeño de aquí valdrá 30 grados. Si transporto este ángulo al primer cuadrante, trazando una perpendicular desde el punto en el que corte la circunferencia hacia arriba, así, hasta toparme de nuevo la circunferencia y ahí trazo de nuevo una recta hasta el centro de la circunferencia, puedo deducir que este valor de aquí también son 30 grados. Y aquí puedo ver que respecto al coseno compartirán tanto el signo como el valor, mientras que si nos fijamos en el eje de las Y, compartirán exactamente el mismo valor, como lo podemos ver. Este valor de aquí a aquí y este valor de aquí a aquí valdrán lo mismo, pero con signos opuestos, mientras que este valor será positivo, este será negativo, ¿vale? Si recordamos nuestra tabla que hemos visto al principio del vídeo, esto de aquí estamos viendo que será menos el seno de 30 grados y el coseno de 30 grados, este menos, ten en cuenta que es para cambiar el signo, para justificar que son signos diferentes. Debemos recordar que el seno de 30 grados es un medio, es decir, en este caso será menos un medio.
mientras que el coseno de 30 grados es raíz cuadrada de 3 entre 2. Otra forma de simplificar este valor sería, por ejemplo, haciendo la división de dos fracciones. Esto de aquí es lo mismo que hacer esta división de fracciones. Si multiplicamos en cruz, menos 1 por 2 es menos 2 y 2 por raíz cuadrada de 3 es 2 raíz cuadrada de 3. Esto y esto se me simplifica, luego lo que me queda es menos 1 raíz cuadrada de 3, partido de raíz cuadrada de 3. O lo que es lo mismo, menos la inversa de raíz cuadrada de 3. En el apartado F nos piden la tangente de 7pi tercios. Cuando nos dan el ángulo en radianes, lo más cómodo, lo más fácil, es primero cambiar estos radianes a ángulos. Hemos visto ya anteriormente que esto se hace aplicando un factor de conversión. Es decir, si recordamos el factor de conversión, tenemos 7pi tercios. Y estos son radianes. Estos radianes están multiplicando, están arriba. Luego, si los quiero simplificar, pongo radianes abajo. Arriba pongo lo que yo querría convertir, es decir, a ángulos. Y ahora pongo una relación entre estas dos unidades. Yo sé que 2pi radianes es 360 grados. Es decir, que 7pi tercios multiplicado por 360 y dividido entre 2pi radianes me va a dar 2pi tercios, pero en ángulos. Si ponemos esto en la calculadora, me queda un ángulo de 420 grados. 420 grados implica que nuestro ángulo ha dado toda una vuelta y un poquito más. Para saber cuánto poquito más, debo primero restarle a 420 grados esa vuelta extra que ha dado. Si le resto a 420 360, me queda 60 grados. Es decir, ese poquito más que ha hecho después de dar una vuelta completa son 60 grados. Resulta que este ángulo ya me queda en el primer cuadrante y basta con recordar la tablilla que hemos visto al principio. Aquí tenemos el ángulo de 60 grados, o lo que es lo mismo, el ángulo de 420. Como estamos hablando de la tangente, tendremos que dividir el seno de 60 grados entre el coseno de 60 grados. Recordemos, el seno de 60 grados es lo mismo que raíz cuadrada de 3 entre 2. Mientras que el coseno de 60 grados, momento que a veces esto va lento, ánimo, lo que decía, mientras que el coseno de 60 grados era raíz cuadrada de 1, en realidad la raíz cuadrada de 1 no hace falta, porque eso es 1, pues 1/2. Si simplificamos esto, veréis que queda raíz cuadrada de 3. Ok, veamos ahora el apartado G, que nos piden la secante de 120 grados. ¿Qué es eso de la secante? Ok. La secante de cualquier ángulo, alfa, beta o 120, el que queramos, en este caso 120 grados, será lo mismo que la inversa del coseno de ese ángulo. O lo que es lo mismo, 1 partido del coseno de ese ángulo, 120. Así pues que calculando el coseno de 120 grados y aplicándole la inversa o poniéndola en el denominador y en el numerador un 1, tendremos la secante de 120 grados. ¿Dónde parará el ángulo de 120 grados? Pues parará en el segundo cuadrante, concretamente 30 grados después del ángulo de 90 grados, más o menos por aquí. Es decir, esto de aquí son 120 grados. De aquí a aquí pues serán 30 grados. Luego de aquí a aquí serán 60 grados. Si transportamos mi ángulo al primer cuadrante, puedo ver que puedo generar este otro ángulo. Ya sabes, si trazo una horizontal desde el punto donde corta la circunferencia hasta el otro lado de la circunferencia y luego trazo una recta desde el centro a ese otro punto que he encontrado, tendré un nuevo ángulo, el cual compartirá ciertas relaciones trigonométricas. La que me interesa en este caso es el coseno, es decir, la sombra en el eje de las X. Puedo ver que la sombra de este nuevo ángulo será esta de aquí. Este nuevo ángulo puedo ver que son 60 grados. Luego esto es el coseno de 60 grados. Y 3/4 de lo mismo, pero aquí. Esto de aquí será el coseno de 120 grados. ¿En qué se asemejan? Pues que valen exactamente lo mismo, aunque con signos opuestos. Mientras que el coseno de 60 es positivo, el coseno de 120 es negativo. Es decir, que 1 partido del coseno de 120 grados será lo mismo que 1 partido de menos el coseno de 60 grados. Si recordamos nuestra tablita,
veremos que el coseno de 60 grados es raíz cuadrada de 1 entre 2 o 1/2 directamente. En este caso, menos 1/2. Finalmente, podemos ver que esto, simplificándolo, vale menos 2. Veamos ahora el apartado H que nos pide la cotangente de 300 grados. ¿Qué es esto de la cotangente? La cotangente de cualquier ángulo, en este caso 300 grados, será lo mismo que la inversa de la tangente, o 1 partido de la tangente de 300 grados. Si te fijas, esto es lo mismo que 1 partido de el seno de 300 grados entre el coseno de 300 grados. Si simplificamos este valor de aquí, veremos que la cotangente de 300 grados es arriba el coseno 300 grados y abajo el seno de 300 grados, es decir, al revés o a la inversa de la tangente. Luego, averiguando cuánto vale 300 grados el coseno y el seno de este, sabremos cuánto vale la cotangente. El ángulo de 300 grados se encuentra en el cuarto cuadrante, 30 grados después del 270. 270, 30 grados después tenemos el ángulo de 300 grados, que hará todo este recorrido. Pues bien, si nos llevamos este ángulo al primer cuadrante, en este caso lo haremos con una perpendicular, me encuentro con el ángulo de 60 grados. Esto lo sé porque si de aquí a aquí ya hemos visto que son 30 grados, de aquí a aquí serán 60 grados, que serán los mismos grados que habrá de aquí a aquí. Como podemos ver, en este caso el coseno de 30 grados y de 60 grados vale exactamente lo mismo, tanto en valor como en signo, mientras que el coseno vale lo mismo, pero con signos opuestos. Tenemos el seno de 60 y aquí el seno de 300. Es decir, hemos visto que el coseno de 300 grados vale lo mismo que el coseno de 60 grados. Pues lo escribimos, coseno de 300 grados es igual al coseno de 60 grados. Mientras que el seno de 300 grados vale lo mismo que el de 60, pero cambiándole el signo, pues menos seno de 60 grados. Si recordamos bien, el coseno de 60 grados vale 1/2, mientras que el seno de 60 grados vale menos raíz cuadrada de 3 entre 2. Si esto lo simplificamos, me queda 1 partido de menos raíz cuadrada de 3. Veamos ahora la cotangente de 1830 grados. Primero de todo, debemos pasar esto a una sola vuelta. Fíjate que esto está pasado de vueltas. Primero de todo, ¿cuántas vueltas le tengo que restar a esto? Pues no lo sé. Lo que debo hacer es restarle todas las vueltas completas que haya hecho. Para ello, pues simplemente cojo 1830 grados y lo divido entre 360. ¿Esto a qué será igual? Esto es igual a 5, algo. Es ese algo el que me interesa. El 5 se lo quiero restar. Esos son el número de vueltas de 360 grados que ha hecho 1830 grados. Es decir, ¿cuántas vueltas completas ha hecho 1830 grados? Pues completas habrá hecho 360 por 5. Esto me da concretamente 1800. Es decir, que a 1830 grados le tengo que restar todas las vueltas completas, que son 1800 o 5 vueltas. Si estos son 1800, se lo resto, 1830 grados, 1800, sorpresa, son 30 grados. Perfecto, esto me queda ya directamente en el primer cuadrante. Aquí tenemos mi ángulo de 30 grados, o lo que es lo mismo, de 1830 grados. Muy bien, luego la cotangente ya vimos que es lo mismo que el coseno de ese ángulo, pero ya hemos visto que estos son 30 grados, entre el seno de ese mismo ángulo, aunque ya hemos visto que también son 30 grados. Si recordamos la tablita, el coseno de 30 grados es raíz cuadrada de 3 entre 2, mientras que el seno es 1/2. Simplificando esto da raíz cuadrada de 3. Facilito. En el apartado J nos piden la tangente de menos 15π. Cuando nos dan un ángulo negativo implica que va en el sentido opuesto, o lo que es lo mismo, en el sentido horario. Fíjate en una cosa. Si esto es 45 grados y en este punto de aquí tenemos el ángulo 0, en este sentido, en el sentido antihorario, es el sentido positivo. Si yo en vez de poner 45 grados quisiera poner menos 45 grados,
debiera ponerlo en este otro punto de aquí. Esto de aquí es el sentido negativo, es decir, el sentido horario, y esto de aquí es menos 45 grados, que casualmente coincide con 360 grados menos 45, lo que me da 315 grados. Bien, pues sabiendo lo que vale en ángulo 15pi, que ahora lo calcularemos, simplemente en vez de dibujarlo en el sentido antihorario, lo dibujaremos en el sentido horario y veremos de qué ángulo positivo se trata. Por un lado, 15pi radianes multiplicado por el factor de conversión abajo radianes para que se simplifique y arriba ángulos dividido entre 2pi radianes y multiplicado por 360 grados, tendremos que 15pi es igual a 2700 grados. Estos son muchas vueltas. Debemos primero restarle todas aquellas vueltas que haya hecho completas. Para saber cuántas vueltas completas ha hecho, divido 2700 entre 360 y me quedo con el número entero. 2700 entre 360 a mí me da 7,5. 7 son las vueltas completas. Si multiplico 7 por 360, tendré el valor que debo restarle a 2700 para saber cuán poco más ha hecho. Aquí ya estoy viendo que habrá sido media vuelta, pero bueno, 2700 menos 7 por 360, que da 2520, me da más 180 grados. Es decir, que la tangente de menos 15pi es la tangente de menos 180. Y aquí, curioso, y es que si yo hago en el sentido antihorario 180 grados o en el sentido antihorario 180 grados, acabaré exactamente en el mismo punto, en el 180 grados. Así pues, ¿qué tanto da hacer la tangente de menos 180 que la tangente de más 180? Os lo escribo por aquí. Muy bien. Como ya sabemos, la tangente es seno entre coseno, seno de 180 entre coseno de 180, y como puedo ver, si estoy justo en este punto de aquí, la sombra en el eje de la sis, el seno, es nula, es 0, mientras que la sombra en el coseno es menos 1. Esto es menos 1 y este punto de aquí es 0. Es decir, que esto es 0 entre menos 1, lo que es igual a 0. Más de lo mismo. Apartado K nos piden que calculemos la secante de menos 13pi tercios. Recordamos, la secante de un ángulo será igual a 1 partido entre el coseno de ese ángulo. 13pi tercios será en ángulos lo que me dé este factor de conversión. Radianes abajo, ángulos arriba, 360 grados es igual a 2pi radianes y esto me dará 780 grados. Veo que estos son más de una vuelta, luego les resto las vueltas completas. Para saber las vueltas completas divido esto entre 360 grados, resulta que es 2, algo, es decir, debo restarle las vueltas completas que son 2 por 360 son 720, 780 menos 720 es igual a 60 grados. ¿Está mi ángulo por aquí más o menos? No, recuerda, esto es negativo, es menos. Es decir, que realmente hablamos de la secante de menos 60 grados. Es decir, que debo dibujarla en el sentido horario. Menos 60 grados está precisamente aquí. Muy bien, esto de aquí son menos 60 grados. O lo que es lo mismo, todo este valor de aquí serán 300 grados, ¿no? Si yo de aquí a aquí son 60 grados, lo he puesto en ese sentido porque es negativo, pues será igual a 300 grados. Básicamente me están pidiendo la secante de 300 grados. Y esto será lo mismo que 1 partido entre el coseno de 300 grados. Si me llevo mi ángulo al primer cuadrante mediante una perpendicular, obviamente me topo con el ángulo de 60 grados, el cual veo que comparten el mismo coseno. Es decir, que esto será igual
a 1 partido entre el coseno de 60 grados. Y el coseno de 60 grados es 1/2, luego estamos ante 1 partido entre 1/2. Finalmente, si aplico la inversa, esto valdrá 2. Y vamos con el último apartado, el L. Aquí nos piden la cosecante de menos pi medios. Vale. Primero de todo, pi medios no hace falta ni siquiera convertirlo. Que si una vuelta completa son 2 pi radianes, media vuelta serán pi radianes y un cuarto de vuelta será pi medios. Es decir, la cosecante de menos pi medios equivale a decir la cosecante de menos 90 grados. Dado que estamos ante un ángulo negativo, nos moveremos en el sentido horario. Es decir, menos 90 grados no está aquí, no nos tenemos que mover en este sentido, sino que nos movemos en este otro. 90 grados lo encontramos justo aquí. Básicamente, menos 90 grados es lo mismo que decir más 270. Esto es lo mismo que la cosecante de 270 grados. La cosecante, si nos acordamos, es la inversa del seno, es decir, esto es igual a 1 partido del seno de 270 grados. Si podemos fijarnos, si aquí yo tengo mi ángulo de 270 grados, el seno será básicamente el radio de la circunferencia trigonométrica que al principio hemos dicho que vale 1. Es decir, que esto realmente es 1 partido entre 1, es decir, 1. No obstante, dado que estamos hacia abajo en el eje de ordenadas, en el eje Y, esto realmente es menos 1, esto es menos 1. Luego, el valor de la cosecante de menos pi medios es menos 1.